¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Edwin Enríquez, párroco de la iglesia El Divino Niño, quien nos acompaña, por supuesto, para hablar del simbolismo del miércoles de ceniza, lo que representa y lo que debemos saber. Padre, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Eduardo, buenas noches. Qué alegría compartir en vísperas de comenzar esta temporada religiosa que ya nuestra feligresía católica del Salvador la está esperando, la Cuaresma. Así es, Padre. Mañana ya miércoles de ceniza. ¿Cuál es el significado del miércoles de ceniza y de dónde viene? El significado es penitencial y siempre nos inspiramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él se retiró al desierto 40 días. Eso está dentro del inicio de su ministerio. Después de ser bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y ahí va a estar en oración y en ayuno, 40 días y 40 noches. Eso es ya para prepararse después a su ministerio, a los 3 años en los que va a predicar el reino de los cielos, con las parábolas, sus diálogos con los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, y por supuesto los milagros. Entonces todo eso tiene una preparación. Y va a quedar ese número 40 como un signo también de purificación. También son 40 días que está Moisés en el monte Sinaí hablando con Dios antes de que le entregue las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, 40 años que el pueblo de Israel va a peregrinar en el desierto, y la ceniza va a convertirse en un signo penitencial que ya lo señala el libro del Génesis en el capítulo 2, el segundo relato de la creación del hombre y la mujer, donde Dios toma un poco de barro y le sopla y le da vida, ¿verdad? Entonces ahí queda aquello que el hombre es polvo. Y al final, pues cuando nos moramos y ya se desintegra nuestro cuerpo, pues uno vuelve a la tierra, que es de donde salió. Entonces el sentido penitencial viene como a hacernos reflexionar quiénes somos. Somos eso, somos también parte de la tierra. Y entonces, quieras o no, uno reflexiona sobre el fin de la vida, la muerte y qué hay más allá de la muerte, ¿verdad? La vida eterna en nuestro caso, y eso le hace a uno renovarse, replantarse la vida, cómo estamos llevando este matrimonio, cómo se está llevando la familia, cómo estoy viviendo mi juventud, o el don de la vida, que es cada día un regalo tan grande, y ahí es donde una persona comienza a pensar, bueno, yo quiero replantear mi vida porque este vicio me está haciendo daño, o estas amistades. Eso es lo que va a hacer esos 40 días de la Cuaresma. Un tiempo en el que el cristiano se purifica, examina su vida y deja el mal obrar y se entrega al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Así es como el cristiano ve el miércoles de ceniza y el tiempo que se adentra de la Cuaresma. Digamos el rito en sí de la ceniza, ¿desde hace cuánto tiempo pues se viene realizando? Porque en la Biblia no es que aparece exactamente Pues sí aparece, sí porque aparece. Por ejemplo el rey David, cuando él es consciente que ha cometido un pecado, ¿verdad? El profeta Natán, que es el enviado a hacerle a su majestad el rey que se dé cuenta que es humano y que también peca, el rey se viste de sayal y se sienta en ceniza. Entonces okay, ya queda como un signo, ¿verdad? Y lo que significa el rey, o sea, quitarse sus anillos, su corona, ¿verdad? Sus ropajes, sus telas de púrpura, y ponerse un saco, ¿verdad? Un sayal, algo que pica, y sentarse en ceniza. Entonces es un signo como quien dice, mira, hoy que no venga el bufón, ¿verdad? Hoy que no vengan los del circo a contarle chistes al rey, porque el rey está contrito, ¿verdad? Porque ha hecho algo malo, ha ofendido a Dios y ahora quiere pedirle a Dios perdón para que por una parte le perdone la vida y le dé su espíritu para seguir guiando al pueblo. Entonces hay muchos textos de estos también, Job, ¿verdad? Hay muchos textos en el Antiguo Testamento de cómo un personaje, ¿verdad? Un judío hace penitencia pidiendo perdón por sus pecados. Ahora bien, no está el rito tal cual como lo hacemos ahora. De la marcación. Sí, porque eso viene después en el siglo IV
ya Sí, después de Constantino, que comienza las manifestaciones públicas de la fe de la Iglesia Católica. Entonces vienen ya las procesiones y todas estas cosas. Y poco a poco también, con el correr de los siglos, se va organizando la manera como nosotros vivimos el año, ¿verdad? Civilmente uno cuenta los meses, pero en la iglesia uno cuenta los tiempos, uno cuenta Navidad, tiempo de Adviento, cuenta Cuaresma, cuenta la Pascua, tiempo ordinario, es una manera distinta. Entonces la iglesia lo va retomando, uniéndolo a esto, ¿verdad? Una práctica del Antiguo Testamento de penitencia, y se va a unir a lo que hace Jesús de ir al desierto 40 días, 40 noches en oración y en ayuno. Después le va a añadir la iglesia que es un tiempo para hacer obras de caridad, lo que sería la limosna. Pero se viene perfeccionando, la iglesia va teniendo reformas litúrgicas. Entonces allá por el siglo IX, el siglo X es donde ya hay un primer esquema como el que conocemos ahora. Incluso nosotros podríamos decir que formamos parte de una pequeña modificación, porque no es reforma, sino modificación. El año pasado, 2021, en enero, la Congregación para el Culto Divino envió una nota donde invitaba a tener en cuenta pues, las medidas para evitar el contagio del COVID. Y entonces una de ellas es evitar el contacto. De hecho, pues en las reuniones de la iglesia no nos tomamos de las manos ni nos damos abrazos. Entonces, el ponerle la ceniza a una persona en la frente implicaba un contacto. Claro. Y luego viene otro y otro, entonces era continuar. Por eso se adoptó una práctica que siempre ha estado en Europa, que digamos que ahora pues se extiende a América Latina, al mundo entero, que es tomar unos granitos de ceniza y esos son los que se le colocan a la persona en la cabeza. Eso ya se hacía en Europa. Eso ya se hacía en Europa. De hecho, uno hay veces, vaya, por ejemplo, usted nunca va a ver una foto del Papa Francisco de miércoles de ceniza con la cruz en la frente. No, porque en el Vaticano no es así, ¿verdad? Digamos que es una práctica muy latina, muy nuestra, pero que la iglesia nunca la ha visto mal, por supuesto, es un signo de la cruz. Porque más allá de cómo se recibe la ceniza, lo importante es este signo comunitario. Desde un bebé hasta el Papa, todos nos profesamos y manifestamos públicamente que somos pecadores. Todos en la iglesia somos pecadores. Y entonces comenzamos a hacer una oración pidiendo perdón por nuestros pecados, pero todavía va más allá, porque no solo es, miren los católicos pecadores, no, los católicos también pedimos perdón por aquellos pecadores que no piden perdón. O sea, el mundo entero que falta los mandamientos de Dios. Entonces comienza una purificación, un examen de conciencia muy grande y un deseo de renovarse. Entonces, desde el año pasado está esta pequeña modificación, pero que todos la entendemos, porque de esa manera no hay un contacto. Pues en la cabeza se le pone a la persona los granitos de ceniza y no hay ningún contacto en la frente. Ahora, pasado el COVID-19, ¿será que regresamos a la tradición latina o ya quedará la imposición de ceniza de esa forma? ¿O ya dirá el Vaticano? Pues digamos que el Vaticano no está dando una reforma, por eso hacía la distinción, sino que está considerando la situación en la que nos encontramos. Y todos tenemos ese sentir de que pasado este tiempo de la pandemia, pues regresemos a la verdadera normalidad, porque hay que distinguir diferentes normalidades, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿y quién es el primero que va a pedir esto? La feligresía. Sí. Porque yo soy sacerdote y yo lo entiendo, la feligresía, padre, ¿y por qué no me hace la cruz en la frente? Entonces, con mucho amor, uno le explica, mire, de momento no, esperamos que el próximo año sí. La gente es lo que lo va a pedir. Entre más grande y más visible, mejor. Eso es lo que la gente pensaba también, ¿verdad? Pero el signo es ese. Sí. Si usted lleva la ceniza, está diciendo que es pecador, no está diciendo que es católico, está diciendo yo soy pecador y le estoy pidiendo perdón a Dios. ¿De dónde sale la ceniza? Que muchos se pueden preguntar, y en tantas iglesias la ceniza, ¿de dónde sale? Sí, la ceniza pues se trata que sea de las mismas palmas que se ocuparon el año pasado, el Domingo de Ramos. O si no, algunas veces, ¿verdad? Se hace que se queman los folletitos donde está la palabra de Dios, ya sean los misalitos o los misales trimestrales, ¿verdad? Pero se trata que la ceniza tenga ya ese significado previo. Fue algo sagrado en un primer momento, ¿verdad? Fue algo bendecido. Más comúnmente suele ser
que allá por el mes de enero el sacerdote comienza a pedirle a los fieles, ¿verdad?, que ellos traigan las palmas que tuvieron en su casa. Entonces, ese se convierte como en un anuncio de que ya estamos cerca de comenzar el miércoles de ceniza, y es muy bonito ver cómo llega la gente con sus palmitas, colaborando, como esto es lo que va a servir, ¿verdad? Y algunas veces uno hace un rito, ¿verdad? En la parroquia lo hacemos el miércoles previo al miércoles de ceniza, hay una charla, y al final de la charla se comienzan a incinerar unas palmas, ¿verdad?, como significativamente. Ya luego unos hermanos lo hacen todo, pero eso también tiene significado porque el fuego también para nosotros es algo con un significado sagrado, ¿verdad? Luego va a venir la vigilia pascual en la Semana Santa, que también comienza con un lucernario, con una hoguera. Entonces todos esos signos uno los aprovecha, el Señor lo dijo, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, ¿verdad? Es un signo muy grande para el cristiano. También es un periodo donde muchas personas hacen ayuno. Sí. Y es importante también como una forma de reconocimiento del pecado, de una ofrenda a Dios, y no solo es que no le quedó tiempo de desayunar, sino que tiene un sentido de... Sí, las tres prácticas del tiempo de la Cuaresma son el ayuno, la oración y la limosna. Y en el sentido religioso no son prácticas exclusivas del cristianismo, sino que son prácticas religiosas. Entonces puede haber personas de otra religión que también hacen estas prácticas y a su manera. El cristiano les da un sentido penitencial y están conectadas en este tiempo, porque la oración es acercarme a Dios, pero el acercarme a Dios también me recuerda que tengo que acercarme a mi hermano, y eso podría ser la limosna, ¿verdad? Doy de lo que tengo. Y el ayuno quiere decir, tengo que privarme tanto para hacer oración, tengo que sacar tiempo, como para ir al encuentro de mi hermano con las obras de misericordia. Entonces, cada cosa tiene que estar conectada con la otra, porque si yo hago ayuno sin oración y sin limosna, mire, eso es dieta, o es ahorro, ¿verdad? Usted quiere ahorrarse unos cuantos centavitos o quiere bajar unas cuantas libras. No, aquí se trata que la persona diga, no, pues yo, como un signo de oración, voy a hacer este sacrificio en mi comida, pero quiero también compartirlo con una persona que no tiene que comer. Ahí vamos cumpliendo ya el ciclo, ¿verdad? Hago oración, me privo de algo y lo entrego. Ahora bien, el ayuno es algo muy importante porque hace ver la disciplina y el orden que también la fe le pide al cristiano. Porque lo que causa daño en la vida de una persona son los excesos, son los abusos. Y entonces esos suelen ser las pasiones que llegan a nuestra vida y que uno no les pone un límite. Entonces, ciertamente, todos tenemos que abstenernos de hacer el mal. Nadie tiene licencia para hacer cosas malas. Pero cuando yo me privo de cosas buenas, ¿verdad? Estoy viendo este vaso de agua, me lo quiero tomar, pero lo dejo para más tarde, yo estoy ganando en voluntad. Cuando yo me levanto temprano, ¿verdad? Estoy venciendo la pereza. Cuando yo hago algo que no quiero hacerlo, ¿verdad? Me estoy venciendo a mí mismo. ¿Qué va a pasar? Después, cuando venga una tentación, yo voy a tener la fortaleza para decir, no, eso no lo quiero. Y identifico que es malo. ¿Qué pasa con una persona, como decíamos, que no trabaja la disciplina y el orden en su vida? Le dice que sí a todo. Y no piensa si es bueno, si es malo. Otro, sí, más tal, voy, sí, tal. Y no se pone a pensar el peligro, la dificultad, que ya es noche, que esto, que lo otro. Entonces el cristiano, en cierta medida, con el ayuno, miren que esto que estamos hablando, la gente lo entiende bien. Padre, hagamos una pausa y continuamos hablando de este tema. Vamos a la pausa, por favor, acompáñanos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Padre, le interrumpí en el bloque anterior y hablábamos de la importancia del ayuno, pero con un sentido cristiano, o sea, y acompañado de otras normas de piedad también. Sí, y decíamos de que esto lo entendemos bien todos, porque es lo que hace un atleta. Un atleta sabe que tiene que dormir,
que tiene que hidratarse, que tiene que comer, que tiene que ejercitarse y sabe las cosas que no tiene que hacer para mantener una condición física. Entonces el cristiano con el ayuno va ganando también esa resistencia o esa fortaleza para después poder decir, yo cambio de canal, apago mi teléfono celular para prestarle atención a esta persona que yo amo mucho, que es mi esposa, que es mi esposo, que son mis hijos, o yo ya es la hora de dejar esto porque tengo que ir a mi compromiso. Y esa fortaleza es la que nos hace falta. Entonces, visto de esta manera, todo el mundo dice, yo necesito hacer ayunos, porque necesito tener esa fortaleza. Entonces, el sentido espiritual es la persona va a ir aprendiendo que tiene que educar su voluntad. Y entonces los sentidos, que son las ventanas del alma, esas son las que tengo que ir yo corrigiendo, ¿verdad? El oído, el ver, el hablar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que al cristiano le da la capacidad después de decir que ha cambiado de vida. Porque ahora puede decir que no, ya no le dice que sí a todo. Y entonces, ¿a qué le va a decir que sí? A los mandamientos de Dios. Y con mayor firmeza se va a ir apartando de los desórdenes o las cosas que contradíen los mandamientos de Dios. Padre, también ahora tuvieron una conferencia de prensa para anunciar precisamente las actividades en el marco de ya del miércoles de ceniza, y durante estas actividades pues estuvieron anunciando también una colecta solidaria. Es muy importante con lo que se puede ayudar a realizar a obras que lleva a cabo la iglesia en favor de las personas más necesitadas. Sí. La fe actúa por la caridad. Entonces nosotros le llamamos a eso pastoral social o Cáritas. Esto está presente en todas las parroquias. Y entonces allí es donde el cristiano va viviendo las obras de caridad, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, que se van convirtiendo en ministerios. Pero a nivel también de la arquidiócesis, de la oficina central, digámoslo así, también impulsamos proyectos que van a las parroquias. Actualmente estamos llegando a 80 parroquias y ahí hay proyectos para niños, hay proyectos para familias, para jóvenes, proyectos que tienen que ver con salud. Y la colecta del miércoles de ceniza es la que ya va 15 años que se destina para estas obras. Y entonces ya los párrocos hacen la motivación, ¿verdad? Y se les dice a los fieles que este miércoles lo que usted deposite en la colecta íntegro va para el arzobispado para impulsar estos proyectos a lo largo del año. Y entonces decíamos, es la fe que actúa a través de la caridad. Claro, porque es lo que dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y este campo que hemos descrito de las obras de misericordia, eso es lo que también al cristiano le motiva. Y yo estoy seguro que el cristiano ha sido más sensible en esta situación que hemos vivido para pensar qué puedo hacer por mi vecino o por este familiar, y es pendiente que tenga que comer, pendiente de la medicina. Entonces ahí es donde se inserta esta colecta, que es el miércoles de ceniza en cada parroquia. Ahí es donde los feligreses en la misa van a depositar su ayuda y a lo largo del año se va a convertir en esos proyectos que hoy por hoy están llegando a 80 parroquias. Ahora, esto es independiente del trabajo que cada parroquia pueda realizar. Es decir, en la parroquia del Divino Niño, por ejemplo, se recolectan canastas solidarias, sí, se entregan a las familias, se hace una colecta para los medios de comunicación que hacen difusión a la palabra. Sí. O sea, esto es paralelo al trabajo que cada parroquia puede estar realizando en el entorno de su comunidad o en favor, por ejemplo, de medios de difusión. Es una manera de potenciarlo a nivel, digámoslo así, ya de la institución, la parte central, las oficinas centrales. Pero el dinamismo vuelve a las parroquias. Y la alegría de decir que con esto nosotros colaboramos en otra parroquia donde hay necesidad. Y es el ejemplo multiplicador, porque más que cosas materiales, esto suele encaminarse a una formación personal en doctrina social de la iglesia, de tal manera que van a recibir capacitación personas que lo van a multiplicar, lo van a transmitir a otros. Entonces, de esa manera, esta colecta del miércoles de ceniza, colecta de la solidaridad con tu hermano construye la paz, va como motivando incluso a conocer, ¿verdad? Lo que acaba de decir Eduardo, bueno, y en mi parroquia, ¿qué obras de caridad se hacen?
¿Qué obras sociales? Vaya y pregúntele a su párroco y se va a quedar sorprendido. Va a decir, ¿cómo? Aquí hay una clínica parroquial, hay un dispensario, ¿verdad?, de medicinas, o aquí el padre está construyendo casas para gente pobre, o está preocupado por los niños y tal. Es sorprendente todo lo que la caridad cristiana hace, pero algunas veces, como siempre, mejor dicho, el bien es silencioso. El bien actúa y va causando tanta satisfacción en los corazones, pero no hace tanto ruido, lo hace en silencio. En este caso, pues como se trata del ayuno, la oración y la limosna, queremos nosotros motivar eso, de lo que tenemos, no de lo que a uno le sobra, sino de lo que a uno quizás hasta falta le hace, pero uno es consciente, ¿verdad? Voy a colaborar con esta obra porque hay otros hermanos que lo necesitan todavía más. El tema de la ayuda también es un tema importante a dar. Por ejemplo, hay gente que dice, mire, pero es que, por ejemplo, en la iglesia evangélica la gente da un diezmo, en la iglesia católica la gente da algunas monedas, algunos dan billetes durante la misa. O sea, es realmente lo que la gente pueda dar, no es realmente lo que le sobra lo que tiene que dar. Eso hay que estar claro. Hay una regla que a uno le puede sorprender, pero la experiencia la confirma. No da el que tiene, sino que da el que quiere. Y a uno le queda sorprendido la generosidad que puede haber en el corazón de cada persona. Y luego que a la hora de ayudar, nada es poco, al contrario. Lo poquito que uno tiene o lo que uno va a dar con amor, eso se vuelve grande, ¿verdad? Porque precisamente se está dando. Y aquí yo quisiera pues también resaltar, ¿verdad? Que soy sacerdote, pero es de resaltarlo, ¿verdad? El tema del voluntariado. El salvadoreño tiene que ser una persona generosa que también da de su tiempo. Y eso, por ejemplo, son los bomberos o son las personas de Cruz Verde, ¿verdad? De Cruz Roja y todo eso que tiene que ser el voluntariado. No todo tiene que hacerse esperando recibir algo a cambio, sino también aquello de decir, yo tengo estos dones, este carisma, yo tengo esta facultad, yo lo pongo al servicio. Y muchas veces se organizan cosas de esa manera. Se organizan médicos que vienen de otro país, buscan la parroquia, estoy pensando en una parroquia de San Antonio, en Ateos, en La Libertad, y allá va a haber una jornada médica de una semana. Esas personas vienen de otro país, van a estar aquí una semana, se ha consultado ya lo que van a atender, si son niños. Uno se queda sorprendido, ¿verdad? Gente que sacó tiempo y viene con su profesión. Entonces, esa calidad de ser un agente de cambio, digámoslo así, lo tenemos todos. Y esto es una cosa que gratifica tanto el corazón. Entonces, por ahí va también esta línea, ¿verdad? Porque tampoco vamos a quedarnos solo en lo material, sino que uno también se pudiera acercar a la parroquia, o hay veces familia. En la época de la pandemia, yo me recuerdo que 2 familias se acercaron y me dijeron, padre, nos hemos enterado de que allá por Nejapa, que hubo aquel laúd de tierra, nosotros queremos hacer unos platos de comida, ¿qué le parece? ¡Fantástico! Vayan, ¿verdad? Y ojalá puedan ir durante un buen tiempo. Y allá estaban llevando almuerzo, pero salió de ellos. Ni siquiera el padre tuvo que decir. Entonces, ese tipo de cosas del voluntariado, el salvadoreño tiene que fomentarlo todavía más. Y pasa por ahí. ¿Qué puedo hacer yo por ayudar a los demás? No, yo doy fe de ello también. Durante el periodo de la pandemia, mucha gente llegaba a la iglesia, a la parroquia del Divino Niño, y tocaba los portones que llevaba frazadas, llevaba ropa, buscando convertirlo casi obligadamente a la parroquia como un centro de acopio para distribuir. O sea, hay gente de buen corazón que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Y eso fue sorprendente, porque fue la semana que hubo como un temporal, ¿verdad? En mayo. Incluso también fueron otras personas las que ofrecieron su vehículo. Padre, y nosotros vamos a venir a clasificarlo, y nosotros lo vamos a llevar. Y a la hora de llegar a las parroquias donde habíamos elegido para llevarlas, la gente los recibía con canto, ¿verdad? Y con una alegría muy grande. Es esa, la alegría del compartir, y de eso lo necesitamos mucho, porque dificultades, crisis siempre hay. Ahora, la organización en las parroquias con los grupos de jóvenes, con las parejas que llegan, siempre es muy importante para todo este tipo de movimientos que se pueden dar a atraer a más personas incluso a la iglesia. Sí, en el campo de la caridad, en la pastoral social, allí entra todo mundo. Allí están los jóvenes, matrimonios,
todo mundo, eso está abierto para todos. Y es algo también en lo que se va conectando poco a poco, ¿verdad? No se queda como quien dice una manera de actuar siempre, no, tal vez se identifica que es importante el tema de compartir canastas de víveres, pero a lo mejor el día de mañana se piensa en algo de formación, de un emprendimiento para personas que tienen que salir adelante con su primer trabajo, su primer empleo, o a lo mejor algo como esto de la salud, ¿verdad? Entonces la caridad es muy dinámica y luego una parroquia que busca ayudar a otro sector también. Entonces, pero eso ¿de dónde sale? De la misma fe. De la misma fe. Cuando hay fe, cuando hay oración, va surgiendo como un río, le llamo yo, ese deseo de querer ayudar. No se puede detener. La persona lo pregunta, bueno, ¿y yo qué puedo hacer aquí? No puedo ser indiferente ante esta realidad. Tengo que ayudar. Incluso la misma forma de conectar con la gente, por ejemplo, me recuerdo en la época de pandemia, los experimentos en muchas parroquias que comenzaron de esa forma, de instalar una cámara, de ver cómo se podía transmitir una misa a través de internet. Algunas ya se hacían en televisión, otras empezaron con una tablet transmitiendo, a llevar la palabra o las misas con transmisiones en vivo hasta cualquier parte donde las personas que no podían llegar físicamente. O sea, fue un aprendizaje que muchas parroquias lo han ido dejando para que las personas que todavía no se pueden movilizar, personas que tengan alguna enfermedad crónica y no pueden llegar, tengan la oportunidad de recibirlo. O los diferentes medios de comunicación o a través de las redes sociales. Hay parroquias muy activas en las redes sociales también, escribiendo, subiendo información importante. Pero hablamos de eso, padre. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos conversando de eso. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, padre, hay muchas formas. Ahora también la presencial, pues sin duda los que tienen la oportunidad tienen que llegar a misa de forma física, pero también hay otras plataformas que pueden aprovechar. Sí, la iglesia pues ha ido adentrándose en esto de los medios de comunicación. La radio, bueno, Radio Vaticano acaba de cumplir 90 y tantos años, ¿verdad?, de anunciar. Y luego en cada país, en nuestro país, pues la iglesia tiene radios, canales de televisión, y ahora que las redes sociales ponen en la palma de la mano a todo mundo una cámara, un micrófono, entonces la iglesia también ha ido ahí adentrándose y en la época de la pandemia, pues esto se potenció. Yo recuerdo el testimonio de un sacerdote que hoy ya está en el cielo, el padre Estefan Turcios, que falleció en la época de la pandemia. Él ya era un sacerdote de unos 65 años por ahí. Y entonces tenía una actividad parroquial y un joven le decía, padre, le voy a grabar un video de 1 minuto y invite a la gente que venga a comer las pupusitas y así en el turno recaudamos los fondos para el muro que hay que construir. Bueno, el padre era un joven de su parroquia, pero no dejaba de incomodarle porque él no conectaba con el tema. Pero tanto fue la insistencia del joven, vaya pues, le dijo, ¿qué querés que diga? Hable como que los está invitando. La cosa es que el joven le hizo el video y lo subió a las redes sociales. Al siguiente día llega el joven y le dice, padre, Martita Segura le manda saludos. Marta Segura, la que está en Los Ángeles, ¿dónde la viste? No, es que ella vio el video que subimos. ¿Cómo? Y ya lo vieron 500 personas, padre. Ah, no, ese padre después se volvió, él no se hizo tecnológico, pero cuando nos reuníamos, él decía, que nos tomen una foto y que lo manden al mundo. Estos hipotes saben cómo hacerlo. Entonces, muchos padres comenzaron a abrir su correo electrónico, a adentrarle al WhatsApp. Bueno, entre nosotros nos mandamos. A mí me caen 5 o 10 audios de padres que en la mañana hacen la reflexión del Evangelio de 5 minutos y se la mandan. A mí me caen entre 5 y 10 todos los días, porque entre nosotros también nos compartimos el material. Y entonces, claro, los más beneficiados han sido los feligreses. Claro. Porque no es fácil tomar la decisión de yo voy. Yo estoy saludando gente constantemente. Padre, después de 2 años, hoy es la primera vez que venimos a misa. Todavía tengo 2 familias
que no han salido, porque hay una condición por ahí de bajas defensas de uno de los miembros de la familia. Entonces, los 4 o 5 miembros han tomado la decisión, no vamos a salir, porque entonces ya no vamos a tener contacto con este miembro de la familia. Entonces los medios han facilitado que la labor siga. Lo hablábamos también con otro padre, si uno se hubiera dejado llevar por lo que todo el mundo hacía, que era suspender aquí y allá, si hubiéramos dicho en el 2020, no vamos a celebrar la Semana Santa, vamos a esperar que esto mejore para que la gente venga. Se nos juntan 2 Semanas Santas, pero no, mira, Semana Santa se celebró, se transmitió y seguía adelante la iglesia. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Que los medios sirven para entrar en contacto con los fieles y esto del WhatsApp es sorprendente. Videollamadas, claro, confesiones no se pueden, lo digo ya para que después no vayan a estar escribiendo ni llamando, pero una plática sí puede uno. Yo hasta enfermos he visto a través de una videollamada, ¿verdad? La gente me dice, padre, hágale una oración, yo sé que no puede venir, pero aquí se lo pongo. Y así toca, ¿verdad? Entonces, ¿ha ayudado a la labor pastoral de la iglesia? Claro que sí. Mire, también el Papa pidió ayuno y mucha oración por lo que está ocurriendo en Ucrania. Es un tema importante también que pidió a toda la comunidad en el mundo hacer una plegaria. Sí, vaya, nosotros podemos verlo desde el punto de vista que el mal en el corazón del hombre pues va teniendo esas manifestaciones, ¿verdad? Que puede llegar a ser apartarme del bien, hacer daño a mis hermanos y después va tomando manifestaciones de violencia como puede ser el irrespeto a la vida es sagrada y es el caso de una guerra, porque una guerra solo trae muerte. Y la iglesia constantemente está abogando porque se construya la paz, porque la paz no solamente es que sea el silencio de los cañones, ¿verdad? La paz también es condiciones de libertad, de entendimiento, de solidaridad. De hecho, el primer día del año, en enero, el Papa siempre envía un mensaje para la paz. Comenzó con Pablo VI, Juan 23 me parece, y el de este año era 3 cosas. Diálogo entre generaciones, educación y trabajo, camino para construir la paz. Y así cada año va cambiando. Y bueno, esto ya se veía venir, lo de Ucrania, y hay otros países también que tienen conflictos internos, pero el Papa ha estado abogando, podríamos decir nosotros, desde la parte religiosa, pero también en la parte moral, porque es llamar a un diálogo, a una reflexión delante de Dios, delante del bien, buscar otras opciones para solucionar las diferencias, los problemas que pueden haber entre líderes políticos. Y entonces el Papa nos pide a todos nosotros, por supuesto, saber de que la paz viene de Dios, hacer una oración, el ayuno del día miércoles de ceniza, que también tenga ese carácter. Y cualquiera podría decir, pero eso está sucediendo al otro lado del mundo y aquí qué. Sí, pero es que mire, todos tenemos que construir la paz, porque si no el ser humano también tiene esa situación de que ve algo por allá y a él se le desencadena también, ¿verdad? Y lo peor que puede pasar ahorita es que alguien valide una guerra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice, vamos a ayudar a construir la paz, no vamos a ayudar a que los dos bandos se armen, porque si no, entonces yo, ¿qué paz estoy construyendo? Si le estoy ayudando a alguien y en nombre de eso le estoy dando material para que siga peleando y entonces haya muerte. No, el Papa está haciendo un llamado a la reflexión, un llamado al diálogo, un llamado a pensar en lo que es lo sagrado de la vida. Y él mismo, curiosamente, me parece que fue el día viernes, fue a la embajada de Rusia en el Vaticano y estuvo allí media hora. Al día siguiente habló 1 hora y media con el presidente de Ucrania, ¿verdad? Y ¿qué es lo que busca el Papa? Eso, no es que el Papa quiere que gane Ucrania. No, el Papa quiere que no haya muertos. El Papa quiere que el ser humano, ¿verdad?, construya puentes, no que levante muros. Y en ese sentido, pues, ese es el diálogo y eso significa limpiar el corazón del mal, ¿verdad? Lo mismo que decíamos de la Cuaresma. Entonces, claro que la iglesia está en esta actitud de oración y de gran preocupación por los fenómenos que se dan en el mundo. Ahora, hay imágenes sorprendentes de niños en estaciones de metro, en diferentes lugares, cantando, rezando. Hay una comunidad católica muy grande en Ucrania y muy grande en Rusia también. Sí, ciertamente Ucrania es uno de los países con más católicos, ¿verdad?, de los que se separaron
de la antigua Unión Soviética. Y hay allí unas grandes manifestaciones, es donde hay más iglesias también en esa zona. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente que es la que queda en medio de un conflicto, ¿verdad? La gente que es la que queda en medio, esa gente no quiere la guerra. El Papa Francisco lo decía, los primeros que no quieren la guerra son los mamás, son los papás, porque la guerra mata a sus hijos, ¿verdad? Ninguna persona quiere que hayan muerto. Entonces, otro ejemplo que ponía el anterior nuncio, Monseñor León Calenga, decía que cuando un dicho africano, que cuando dos elefantes pelean, los que sufren son la hierba y las hormiguitas. O sea, cuando dos grandes quieren pelear por sus intereses, quienes van a sufrir, pues es la gente, ¿verdad?, civil, la gente que lo que quiere es vivir, seguir adelante. Ahí es donde está el llamado del Papa, ¿verdad?, que dice que hay que pensar en cómo resolver nuestras diferencias, que las hay, pero tiene que haber una solución, no en la guerra pensando que uno se impone al otro. Y eso se lo estamos pidiendo a Dios, por supuesto. Ahora, las redes sociales, así como manda mensajes esperanzadores, también manda unos mensajes equivocados. Yo leí un día de estos que alguien ponía, el Papa y otros líderes piden rezar, decía, en este momento no es de rezar, es de tomar decisiones, acciones, decía, bueno, cada quien, pero muy equivocado en el planteamiento. O sea, una oración en un momento como este es muy importante. Pues es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? O lo que decía el Evangelio el domingo pasado, San Lucas capítulo 6, pues un ciego no puede guiar al otro ciego porque los dos van a caer al hoyo. Y el ser humano sabe lo que son las pasiones. Nosotros sabemos lo que es un enojo, lo que es una ambición, ¿verdad? De poder, de querer imponerse. Es que la guerra es la sinrazón, no hay argumentos que justifiquen la violencia. Si muchas veces una persona cuando tiene un ataque de esos de ira y de enojo, después no puede excusarse, lo que puede hacer es pedir perdón. Pero no es de que diga, no es que vos dijiste, es que vos hiciste. Entonces cuando decimos nosotros la oración, cuando decimos nosotros la llamada moral a volver a un orden social, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que hay que repensar las cosas, ¿verdad? Reconociendo que el asunto se pudo haber ido de las manos, pero no por eso va a seguir uno obstinado en este camino, sino que tomar la reflexión. Ya la historia lo dice, la guerra no trae nada bueno para la humanidad, trae destrucción, trae zozobra. Entonces, claro que es importante rezar y es importante la reflexión. Al contrario, si no se reflexiona, nos vamos metiendo en un camino que nos hace más daño cada día más y más sin darnos cuenta. Después va a venir la lamentación. Nadie nos lo dijo y ¿por qué nos lo impidieron? Es necesario rezar, claro que sí. Incluso si en este momento priva el diálogo, que primero Dios así sea y no pase a más, ya hay víctimas de esta incursión militar. O sea, ya hemos visto tragedia en Ucrania. Sí, eso es lo que estamos contemplando y eso es también lo que el Papa quiere. O sea, el Papa quiere que nosotros no seamos indiferentes. Por eso decíamos hace un momento, ante esta situación, el ser humano no puede quedarse como espectador. El ser humano tiene que mostrar su rechazo a esta situación. Porque no podemos decir, el silencio al final, el que calla otorga, como se dice, ¿verdad? No, el ser humano tiene que decir, esa no es la vía, ¿verdad? Pero a nivel personal también, porque si no muchas veces se desencadena algo y alguien, mira lo que hicieron allá, eso puede ser una opción. Eso no se puede considerar como una opción, sino al contrario, ¿verdad? Cómo nuestras diferencias se pueden poner sobre la mesa y con un diálogo. No es nada fácil, hay que pedírselo también a Dios. Por eso decíamos, es el corazón, ¿verdad?, que tiene que purificarse del mal, del odio, del resentimiento, de la ambición también de poder o de las cosas materiales. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Padre, queremos aprovechar su visita
a los estudios para hablar también sobre el proceso de beatificación pues, que se llevó del 2 sacerdotes y 2 laicos recientemente en nuestro país. Pues estuvimos hablando en la previa también, dimos cobertura a lo que ocurrió, pero ya pasaron algunos días. ¿Qué es lo que ocurrió posteriormente? Es decir, ¿tuvieron notificación de Roma? ¿Cómo vieron el proceso desarrollado en nuestro país? Y la misma evaluación del evento, pues que usted estuvo en la parte de la organización también. Bueno, pues ante todo un agradecimiento muy grande a Dios, ¿verdad? Porque es una bendición para nuestro país, ¿verdad? Y llevar un mensaje, una noticia de alegría y también de unidad al Salvador, eso ha sido una cosa maravillosa. Y también pues la colaboración, yo puedo decirles de que muy buena voluntad en todas partes. Y entonces de parte de señor arzobispo lo expresó el domingo siguiente, un agradecimiento a todos, porque todo mundo colaboró, seguir el orden, el coordinar las cosas, tanto con la alcaldía como con otras entidades de gobernación, la iglesia, los párrocos, ¿verdad? Los feligreses. Fue una cosa maravillosa. Yo al menos puedo decir que eso es lo que más me impresionó, la buena disposición, por supuesto también de los medios, porque era una manera también de transmitir a los fieles que sí iban a participar, aunque no estuvieran físicamente, pero que no se lo iban a perder, ¿verdad? Y que iban a tener también los pormenores, o sea, hubieron unas coberturas de escrito y también en la televisión, sorprendente, que eso lo agradecemos. Y sin duda alguna el más beneficiado pues fue el salvadoreño, porque estos eventos religiosos van más allá del catolicismo, claro, porque son salvadoreños. En el caso pues también el pueblo italiano, sobre todo del norte, de Fray Cosme. Entonces el día siguiente, que fue domingo 23, el Papa Francisco dirigió unas palabras en el Vaticano. Él todos los domingos al mediodía reza el Ángelus, y nosotros ya más o menos nos lo esperábamos, así que uno se levantó tempranito, como a las 4 de la mañana, 7, 8 horas de diferencia con Roma, para escucharlo en vivo, ¿verdad? Y ciertamente, dijo el Papa, nos alegramos porque el día de ayer en San Salvador fueron beatificados, ya dijo los nombres y una palabra pues a que los salvadoreños sigamos ese camino de santidad. Entonces luego, claro, nosotros evaluábamos esa buena voluntad de todo el mundo para participar. Ahí estuvieron 6,000 personas. Esas fueron las sillas que se lograron colocar y algunas tomas de dron pues lo evidenciaban, ¿verdad? Que las sillas estaban ordenadas, la gente no las movió, no fue aquello de véngase niña Chabelita, sentémonos a la par. No, la gente respetó que las sillas estaban a 2 metros y eso salía en la toma. Y luego la participación también de obispos, vinieron 22 obispos, ¿verdad? O sea que no solo estuvieron los nuestros, que son 8, sino que vinieron 14 más, ¿verdad? Y eso es una cosa también muy buena, de Estados Unidos, de Centroamérica, vino un obispo de Italia, una comisión. Entonces para nosotros nos dejó esa satisfacción de que guardando las medidas, ¿verdad? La gente de todo el país pudo participar y se tuvo pues una tarde de oración muy bella, muy maravillosa. Ahora pues lo que sigue es buscar el milagro. Eso iba a decir, para los 4. Ahora lo que sigue es buscar el milagro porque el proceso se llama de canonización. Aquí y en medio está la beatificación. Sí, en medio está la beatificación porque primero comienza el proceso en el lugar donde fue el evento martirial. Cuando Roma recibe ese proceso se le llama siervos de Dios. Pero cuando Roma ya hizo el estudio, en este caso porque son mártires, y comprueba que fueron asesinados por odio a la fe, entonces da el Papa la aprobación para que sean declarados beatos, se pueden inscribir en el libro. Pero el proceso termina con la canonización. Entonces el ejemplo es Monseñor Romero. Él fue beatificado el 2015 y 3 años después, en el 2018, fue canonizado en Roma. Entonces ahora comienza ya ese tiempo a partir del 22 de enero a las 8 de la noche, ya de ahí para acá comienza a buscar uno el milagro. Milagros hay muchísimos, favores, gracias, pero tiene que haber uno que reúna todos los requisitos, ¿verdad? Y ahí pues la oficina de canonizaciones es la que está pendiente de una llamada, de un correo, de un mensaje en las redes para seguir la plática
identificar todos los elementos y presentarlo al Vaticano. Lógicamente no lo vamos a saber en el momento públicamente, sino hasta que ya el Vaticano lo haya aceptado. O sea que es una investigación que se hace muy sigilosamente. Y no necesariamente hay un plazo para ello. Es decir, usted nos decía 3 años en el caso de Monseñor Romero. No es que tiene que ser 3 años exactamente para estos 4 beatos. No hay un plazo, pero una cosa es verdad. Que si no se le reza, no hay milagro. Entonces, bueno, en la medida que se fomenta la oración, la visita a los lugares donde fueron martirizados, que se distribuye la estampita, que se invoca, porque al final, cuando estamos estudiando, nos dicen que son 3 voces las que tienen que coincidir. La voz del pueblo que pide que sean santos, la voz de la iglesia que ya estudió todo y dice, no se opone nada a que sean santos. ¿Cuál voz nos hace falta? La voz de Dios. Vox Dei, que Dios con un milagro diga, este es santo, y por su intercesión yo concedo este favor. Entonces, esas 3 voces son las que tienen que hablar, ¿verdad? Vox Populi, Vox Ecclesiae y Vox Dei. Entonces, si las 3 voces a unísono dicen, esta persona es un santo, entonces la iglesia procede, porque ante un milagro, ¿verdad? Ahí ya es la confirmación de Dios, por eso estamos en esa fase ahora. No hay tiempo, es verdad, ni lugar. Puede ser que alguien de Estados Unidos o de Cuba o de Colombia, ¿verdad? Diga, yo recé y me concedió un milagro. No necesariamente tiene que ser en el país de origen, puede ser en cualquier parte en cualquier del parte, mundo. eso sí, tiene que llevarse todo. Vaya, San Juan Pablo II, el milagro de la beatificación fue una tica, una costarricense de San Juan Pablo II. Y la canonización sí fue una religiosa polaca, me parece, porque ella llevaba una ampolleta que tenía la sangre de San Juan Pablo II. Entonces no precisamente tiene que ser del mismo país. Y el Papa murió en Italia, en Roma. Ahora, hay otras causas que podrían, no es que le estemos dando más trabajo, padre, pero puede haber otras causas también que ameritan ser investigadas en El Salvador, es darle un seguimiento para ver si procede también un proceso similar. Antes de comenzar un proceso tiene que darse lo que se llama fama de santidad. Okay. Y eso tiene que ver con lo conmemorativo, lo celebrativo, o que también se guarda esa memoria de esa persona o grupo de personas. Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar. Donde hay personas que quizás ya llevan 10 años o 20 años que fallecieron o fueron asesinados, ¿verdad? Como el caso de estos mártires del conflicto armado. Y entonces ahí es donde uno puede ir diciendo, mira, aquí posiblemente en un futuro podría haber. Estoy hablando de lo más sencillo, ¿verdad? De cómo identificar. Porque después ya viene la parte que ya es como normada por el derecho canónico, la Congregación para la Causa de los Santos, que ya es la formalidad. Recopilación de información, envío, entrevistas, todo lo que se envía. Exacto, que el obispo nombre el tribunal, que dé la fecha de inicio, que se pida al Vaticano el Nilosta, pero eso ya es lo súper formal. Primero tiene que ser que uno diga, bueno, ¿y por qué sigue yendo gente a ese lugar el 5 de enero? Y ya llevan 20 años y van a recordar a fulano de tal que... Eso. O pedirle a fulano de tal que te ayude porque él era tan bueno cuando estaba con nosotros y ahora que está con Dios te va a... Hay una cierta fama de santidad, la gente lo tiene por santo a esa persona, o en vida la gente también hacía esos comentarios. Entonces ahí es donde uno tendría que estar pendiente, y ciertamente en el país lo hay. Hay gente que podría hacerse un caso de canonización. Y como se dijo ese día durante la homilía, esto debe de servir para unir a los salvadoreños. Ese es el mensaje, porque se trata también la fe y lo que estábamos hablando en un inicio. La fe que actúa por la caridad son obras sociales. Uno ve la biografía del padre Rutilio y de fray Cosme, son gente preocupada por los que les habían confiado hacer una escuela, enseñar a leer y a escribir, preocuparse por el trabajo de la gente, porque no hayan conflictos, ¿verdad? Fray Cosme, por ejemplo, él estaba pendiente y les decía, tanto a los de la resistencia como a los militares, si ustedes yo los bauticé, si ustedes andaban jugando fútbol juntos, y ahora ¿por qué este anda persiguiendo al otro, verdad? Y tal y cual. Él buscaba siempre ese conciliar.
Entonces, cuando decimos que es un mensaje de unidad del pueblo salvadoreño, es también darnos cuenta que somos personas de bien. Muy bien. Padre, gracias por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto y que tengan un buen camino de la Cuaresma a la Semana Santa. Gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, recuerde su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.